desmuteo, comparto una pantalla para ir teniendo algo con lo que guiarnos y disparamos con el tema de hoy que salió del último taller como una propuesta, porque es un tema bastante presente a veces en las discusiones en las charlas por ahí, y es algo que desconcierta, ¿no? Cuando uno ve toda la situación que estamos viviendo de la pandemia y todo esto, uno dice, ¿cómo corno se maneja esto, no? Hay gente que se pregunta y le pregunta a Dios y le pregunta al cura y te pregunta a vos y le pregunta a todo el mundo tratando de tener una respuesta sobre esto, porque es un tema muy desafiante que, que la Iglesia se lo ha planteado de una forma bastante dramática, por así decir, porque es algo que constantemente remite a la pregunta sobre Dios. Hay una pregunta muy fuerte que es la de por qué si Dios es bueno existe el mal, ¿no? Y entonces es como el constante desafío de decir, bueno, si Dios es tan bueno y nos quiere y no sé qué, ¿por qué permite estas cosas? Y estas cosas son muy variadas. A veces puede ser una cosa como una pandemia, otras veces son cosas todavía más serias. Y entonces creo que era bueno que nos detuviéramos a pensar un poco en lo que estamos viviendo para poder aprovecharlo y sacándole un poco de punta espiritual, ¿no? Para poder sacar algo de fruto de todo lo que estamos viviendo, porque el mal se plantea de muchas muertes, de muchas formas, hay un pequeño fallo, ¿no? Pero luego, frente a la realidad del mal como algo que está presente alrededor nuestro, uno ve, ¿no? El dolor, la muerte, la enfermedad, el pecado y todo lo que produce el pecado, el odio, la envidia, la violencia. Uno se da cuenta de que vivimos en un mundo en el que hay como un contrapunto constante entre las cosas buenas y las cosas malas. Hoy estaba hablando con una persona que me contaba cómo percibía mucho una especie de contraposición constante entre la luz y las tinieblas, ¿no? Algo muy de San Juan. En el Evangelio le gusta mucho jugar con esa imagen, ¿no? Jesús es la luz, el mundo está sumido en las tinieblas y Jesús viene a traer la luz, pero no deja de haber tinieblas, ¿no? El problema del mal se ha planteado muchísimas veces en muchísimos contextos. En las religiones no bíblicas, no los judíos, no los cristianos, ha habido como distintas formas de pensarlo el problema del mal, ¿no? ¿Por qué existe el mal? Y entonces hay una famosa forma de encarar esto desde las religiones y también desde algunas filosofías medio incomprensible, es cómo hacer para pensar un Dios como el Dios de toda la tradición judeocristiana, un Dios que es bueno y que quiso el mundo bueno, pero al mismo tiempo está el mal metido por todos lados. Ahí metí unas palabras que habría que explicar un poco, pero hay algunas personas que con una cierta cultura religiosa que piensan que Dios ha creado al mundo como si fuera un relojero o un arquitecto y después lo suelta y que funcione por su cuenta. Y entonces ahí adentro pasa un poco de todo, pero Dios ya no se mete más. El Dios de la tradición judeocristiana es un Dios que se lo llama providente, en el sentido de que constantemente acompaña a sus criaturas, no las abandona. Y entonces una vez más, ¿no? Si no nos abandona, ¿por qué permite que aparezca por ahí el mal, ¿no? Entonces vienen preguntas incómodas. Esto me lo hacía unas clases en la universidad hablando de este tema, una alumna de primer año de medicina, muy de pensar las cosas. Había escrito unos párrafos muy lindos, me tomé una partecita, ¿no? Porque decía, si Dios crea, sostiene y dirige todo con bondad, ¿de dónde proviene el mal? ¿Cómo puede ser que todavía estemos rodeados de problemas, ¿no? Otra vez, insisto, la enfermedad, la muerte, la violencia, la soberbia, que la tenemos alrededor. Yo creo que hay que ser muy positivos en esto, porque alrededor hay mucha belleza.
pero también hay cosas que nos chocan, ¿no? Y que nos hacen daño. Entonces la pregunta es relevante. Entonces acá es donde se plantea, voy a hacer el planteo de cuál es el desafío, ¿no? Porque la experiencia del mal, es decir, el hecho de que nos pegan en nuestra carne, parece manifestar una tensión entre dos principios: que Dios sea omnipotente y que Dios sea bueno. Y entonces que cuando actúa en la historia parece como que fuera impotente de resolver los problemas del mal, o algunas personas, ya lo van a ver, voy a poner algunos autores ahora para ver cómo lo manejan algunos autores bastante en boga hoy en día, que todos se inspiran más o menos en un filósofo muy antiguo del siglo III antes de Cristo, que se llama Epicuro, que lo planteó de un modo muy drástico el tema, y muy bien, tan bien planteado que sobrevive hasta el día de hoy. Vamos a ir leyéndolo para ver la densidad del planteo, ¿no? Él dice, ya que existen el bien y el mal, ¿es que Dios quiere prevenir el mal pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz pero no desea hacerlo? Entonces es malo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿Y entonces por qué existe el mal? ¿O es que no es capaz, no es capaz ni desea hacerlo? Entonces ¿por qué lo llamamos Dios? Quiere decir que no es omnipotente. Entonces, después lo vamos a ver con un dibujito más claro todavía, ¿no? Pero quería poner por lo menos la cara de un famoso pensador contemporáneo, que se llama Sam Harris, que es uno de los que se pueden llamar los nuevos ateos, los nuevos filósofos del ateísmo, que ahí tienen, después les puedo pasar la presentación completa, pero resumí ese largo razonamiento en 3 ideas, que es lo que plantea. Dice, si Dios existe, o no puede hacer nada por detener las más descomunales calamidades, o no le importa hacerlo. Dios, por consiguiente, o es impotente o es malvado. Omnipotencia y bondad de Dios, ¿no? Si existe el mal y Dios es bueno, quiere decir que no tiene la fuerza para cambiarlo. Y si tiene la fuerza para cambiarlo, pero no lo cambia, entonces es malo. Entonces forma como una especie de tironeo entre esas dos verdades, que a veces incluso nosotros, cuando nos rebelamos frente al dolor, podemos llegar a no darnos cuenta, pero en el fondo es lo que estamos pensando, ¿no? Dios en el fondo no es tan bueno como dicen porque permite estas cosas, o no es omnipotente y entonces se le van las cosas de las manos, ¿no? Como que pierde el control en algún momento. Eso inconscientemente lo estamos pensando. O es bueno, pero no omnipotente, o es omnipotente, pero no es bueno. Las dos son horribles porque ninguna de las dos responde a lo que verdaderamente es Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el mal? Que con esas ideas, si yo quiero mantener esas dos ideas de que Dios es bueno y Dios es omnipotente, es un teorema que no me cierra. Es algo que no me termina de entrar en la cabeza. Pues yo quiero respuestas. Acá si alguien levanta la mano y protesta, que proteste. Digo, pero me gustaría entenderlo. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿No? Esa pregunta, el por qué, es una de las más complicadas. Y entonces la iglesia se toma la tarea de decir, Dios es omnipotente, Dios es infinita bondad, pero hay algo que desordena lo que Dios ha hecho, y es lo que en el fondo explica el origen del mal. Y el origen del mal está en el pecado original. Sabemos que Dios creó un mundo por amor, y lo creó lleno de amor, y creó a Adán y Eva y los puso en un paraíso de delicias. Les puso en su libertad una sola prueba que no quisieron aceptar, una prueba que consistía en no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces suponía solamente el que ellos aceptaran que Dios tenía la última palabra sobre el mundo. No nos vamos a detener, pero la respuesta fue negativa. Hubo una tentación en el medio, hubo una deliberación en la cual Adán y Eva decidieron actuar de otro modo, y entonces se rompió la armonía que Dios había previsto en el universo. De manera que a partir de un determinado momento, por así decir, Dios nos entregó un regalo y lo rompimos. Dios hubiera podido decir, perfecto, cerramos el boliche, cerramos todo de nuevo, desaparece el mundo y empiezo de nuevo. Sin embargo, ahí es donde empezamos a entender el modo de actuar de Dios, que nos va a tratar de ayudar a entender un poquito, ¿no? ¿Por qué Dios no arregló las cosas de golpe? Sino que lo que hizo fue decir, bueno, han roto el invento, yo los voy a seguir acompañando, pero lo vamos a arreglar de otro modo y yo les voy a mostrar cómo. Entonces, esa pregunta, fíjense ustedes lo importante que es,
que el Catecismo de la Iglesia recoge varios números sobre este tema. Y es importante saber que la Iglesia se los ha planteado. No es ingenua ni cierra los ojos a lo que le pregunta la cultura, sino que trata de dar respuestas. Pero fíjense cómo lo plantea. Estos son números sacados del Catecismo, del 309 al 312, 13, están desarrollados estos puntos muy lindos. Entonces lo voy a ir leyendo de a poco. Dice, si Dios Padre Todopoderoso, creador de un mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas las criaturas, ¿por qué existe el mal? Esa es la pregunta que le hacen a Dios y a la Iglesia en su nombre, ¿no? Y entonces la respuesta de la Iglesia va a ser gradual. La primera va a ser, fíjense cómo la responde. Dice, a esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. Y acá viene una de las cosas más importantes. Dice, el conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Quiere decir que cuando te hagan esta pregunta, cuando te hagas esta pregunta, que te des cuenta de que no es una pregunta impropia, no es una pregunta peleadora que no debo hacer. No hay preguntas que yo no deba hacer, sino que tengo que tener la valentía de hacerme todas las preguntas que se me ocurran, por así decir, después tratar de responderlas a la luz de la fe, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que como que quede muy, como muy central, ¿no? Dice, el conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Por eso que nos quede ahí planteado como el objetivo de lo que queremos hacer. Entonces, el problema es que no se resuelve como nosotros queremos. Yo querría respuestas claras que me explicaran a fondo el sentido para yo quedarme tranquilo porque por lo menos entiendo. Y entonces, la Iglesia va a dar una respuesta, pero esa respuesta que está siempre bajo la luz de algo que se me escapa. De alguna forma me está hablando del modo de ser de Dios. Puse al lado una imagen de Jesús en la cruz para darme cuenta de por dónde van los pensamientos de la respuesta, ¿no? Fíjense ustedes que los primeros cristianos, cuando tenían que hablar del cristianismo, tenían que hablar de un Dios que había muerto en la cruz. Háganse cargo de lo que supone, ¿no? Es decir, nuestro Dios murió en la cruz. Y entonces los no cristianos lo escuchaban y decían, estás un poco loco. Y después resucitó. Bueno, pero ¿cómo es que puede haber muerto en la cruz? ¿Cómo puede ser que un Dios haya muerto? Y entonces había algunos predicadores que trataban de no hablar mucho de la cruz y hablaban mucho de la resurrección. Y entonces en las cartas de San Pablo se nota esa inclinación y entonces él sale al cruce y dice, ojo, porque los judíos piden milagros y los griegos quieren explicaciones. Nosotros, en cambio, les predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los paganos. Pero en la cruz de Jesús se esconde la fuerza y la sabiduría de Dios para todos. Una sabiduría que no es la que vos estás pidiendo, porque vos lo que pedís es como una luz total, porque vos lo querés dominar todo. Y Dios me dice, no te voy a dejar dominarlo todo, yo quiero que vayas por un camino distinto. Y entonces te voy a ayudar a que recorras este camino y que entiendas que acá la explicación del sentido del dolor toma luz en esto que predica la fe cristiana. Un Dios que ha sido crucificado por la maldad de los hombres, mía, no de los judíos ni de los romanos, ¿no? Sino de los judíos de todos los tiempos. El tratar de mirar el mensaje de Jesús y tratar de leer esa respuesta que Dios me da de un modo indirecto, porque voy a llegar a eso. Hay una explicación, después vamos a ver de qué tipo. Ahora, lo primero que hago yo es que cuando me plantees esta pregunta, yo no le escapo al problema. La Iglesia no ignora el problema del mal, no lo niega, no lo banaliza. No es que dice, no, en el fondo todo se arregla. No, 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 la cosa es complicada. Hay problemas. Y después, no voy a lograr resolverlo con una explicación. Yo puedo hacer un teorema matemático que me explica la trayectoria de un planeta en medio del espacio y la describo perfecto, porque es algo sencillo. Esto va por otro lado. La explicación que va a dar va a ser algo que no resuelve, que no lo elimina el pecado. Van a ver cómo lo dice después el catecismo, sino que la Iglesia se mete dentro del misterio y dice, nosotros estamos con vos metidos dentro del mensaje, dentro del dolor. Y entonces
Dios también está metido dentro de ese dolor, lo comparte, lo acepta, lo vive en su carne. Y va a ir por ahí la explicación, o por lo menos el camino que quiere mostrar la reflexión de la Iglesia para hablar de este tema, que es un tema muy importante. El catecismo no dice más, dice que todo el misterio del dolor se esconde, por así decir, detrás del misterio de la cruz y de la resurrección de Cristo. Es decir, que existe el mal, Dios quiso estar al lado nuestro y va a haber resurrección después de esta historia. Como Jesús resucitó, también nosotros estamos llamados a resucitar a un mundo en el que ya no va a haber dolor, ni llanto, ni muerte. Pero hubo un momento en la vida de la Iglesia muy importante que fue el Concilio Vaticano II, que hay que pensar lo que supone eso para la historia, porque fueron todos los obispos del planeta, piénsenlo, ¿no? 3.000 obispos, con toda una serie de expertos, teólogos, filósofos, psicólogos, sociólogos, reunidos durante 5 años en distintas fases, en los cuales fueron respondiendo a todos los problemas que el mundo les ponía. Por eso es tan importante ese momento, porque es un momento muy cercano en el tiempo, un poco más de 50 años, y entonces este tema se lo plantearon a fondo, porque era un tema muy importante. Fíjense lo que dicen, lo voy a leer primero rápido, y después voy a subrayar algunas palabras, porque creo que nos pueden ayudar a entender la dimensión del problema. Dice, este es el gran misterio del hombre, que la revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Cristo resucitó. Con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que hijos en el Hijo, hijos de Dios en Jesucristo, clamemos en el Espíritu Santo, Abba, Padre, y que no perdamos la confianza en el Padre. Acá hay unas palabritas que quiero remarcar. Primero de todas es la palabra enigma, porque la Iglesia hubiera podido decir, el mal es un misterio, pero eligió otra palabra distinta, la palabra enigma, que significa algo que no se puede explicar racionalmente. No usa la palabra misterio, usa una palabra distinta, como para decir, tu cabeza querría agotar un tema al que no puede llegar. Entonces, fíjense lo que dice, ahora, perdón, uy, se me escapó acá algo. Eh, Perdonen, acá está. Entonces, eh, fíjense abajo donde dice, esto que acabamos de decir, este enigma, para aquellos que no tienen fe, queda en la absoluta oscuridad. Para alguien que no tenga fe, el problema del mal queda en la absoluta oscuridad. Pero para un cristiano usa dos palabras el documento del concilio. Dice que esclarece e ilumina. No lo resuelve, pero por lo menos le da un poquito de luz. Insisto en lo que decía antes, como dice abajo del todo, fuera del Evangelio, este problema queda absolutamente sin resolver. Pero desde la fe, un poquito de luz podemos tener. ¿Dónde podemos encontrar un poquito de luz? Me gusta cómo lo dice un autor contemporáneo que ha dedicado mucho tiempo a rezar y a pensar sobre esto, que es el padre Raniero Cantalamessa, que él dice, imagínense ustedes a Jesús en la cruz y alguien que delante de la cruz le grita, preguntándole por qué existe el mal. Y entonces, mientras Jesús escucha los gritos, en un momento levanta la cabeza y le dice, no me grites, no me grites porque no me estás hablando de algo que yo no sepa. Yo estoy clavado en la cruz y sé lo que es tu dolor, entiendo lo que es tu dolor porque yo lo he vivido junto a vos. Acepto tu rebelión, pero te pido confianza, porque el mal no gana, pero va a ganar a mi modo, no al modo tuyo. ¿A vos te gustaría que todo desapareciera y que este mundo fuera idílico en todos los sentidos? No es lo que yo he decidido porque esto hay que resolverlo de otro modo. También tenés que buscar un momento de conversión interior y mirar estas cosas del otro lado. Vos tenés que ponerte de mirado y confiar en que Jesús desde la cruz te dice, entiendo tu dolor.
Vamos a ponerle nombre a esos dolores. La soledad, por ejemplo. Jesús sabe lo que es la soledad. El abandono, la traición de la gente más querida, la violencia física. Una persona puede haber sufrido una violación, puede haber sufrido un maltrato físico que lo ha dañado, que lo ha mutilado, y Jesús de la cruz me dice, yo sé lo que has pasado, porque yo he querido pasarlo junto a vos. No me estás hablando de algo que yo no haya vivido con vos antes. Y entonces lo que quiero es que lo reces a eso, porque cuando sientas angustia, que sepas que Dios hecho hombre con vos tuvo angustia. Cuando sentiste la soledad, quiero que sepas, que te acuerdes, que me mires y que te des cuenta de que yo pasé junto a vos esa soledad, ¿no? Y seguir como construyendo un diálogo en el cual me voy como dando cuenta de que aquello que a mí me produce rebelión, Dios me dice, entiendo tu rebelión, porque yo también la tuve, pero acepté ese dolor y me quedé en él para estar al lado tuyo. No he querido eliminarlo, y eso ya lo vas a entender alguna vez, no acá, no ahora. Acuérdense, por ejemplo, de lo que dice Jesús en el Evangelio en un momento cuando dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Y que Dios sabe que para acercarme a Él voy a tener que cargar con una cruz. Toda persona del planeta tiene cruces. Todas las personas pasan por distintas situaciones de dolor. Repito lo que decía antes, un pagano no sabe qué hacerse con el dolor. Sin embargo, el cristiano, mirándolo a Jesús, se da cuenta de algo muy curioso, y es que Dios hecho hombre, por amor a nosotros, quiso sufrir el dolor. Cuando uno mira la cruz, no tiene que ver sobre todo el dolor de Jesús, no tiene que ver sobre todo es el amor que es capaz de manifestarse en el dolor. A ver si esto estaría para otra clase, pero es muy importante entender esto. El mensaje más grande de la pasión de Jesús no es lo que sufre, sino que lo sufre perdonando a los que lo están matando. Sufre amando a cada uno de los que lo golpean, a cada uno de los que lo abandonan. El misterio más grande es que a pesar de que le hicimos lo peor que hubiéramos podido hacerle a nadie, Él nos sigue amando y perdonando hasta el último momento. Sus últimas palabras casi fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, se me muestra un dolor aceptado y transformado en amor. Y ahí está el núcleo del sentido que puede tener el dolor para un cristiano. Dios nos redime a través del dolor, lo pongo ahí en palabras, pero lo más importante no es el dolor, sino el amor que hay detrás del dolor soportado por nosotros. Entonces ahí es donde viene la palabra clave, enigma. Es decir, no tengo mucho más que, que entender a fondo cuando logro captar esta idea. Dios quiso que el dolor permaneciera, pero que fuera para nosotros una posibilidad de unirnos a el amor en el dolor con que Jesús nos redimió. De un modo misterioso, yo sé que puedo unir mi dolor por amor al dolor de Cristo, un dolor de muelas. Por supuesto que tengo que ir al dentista y tengo que resolverlo y tengo que tomarme un antiinflamatorio, analgésico. Pero mientras estoy con ese dolor, puedo cerrar los ojos y decirle, Jesús, puedo estar pasando por un momento de soledad por la pérdida de un ser querido. Y Jesús me dice, yo sé lo que es eso. Entonces en mi corazón puedo decirle, Jesús, no me gusta este dolor, pero lo pongo a tus pies para que se transforme en mí, en algo positivo, en algo que construya y no solamente en un acto de rebelión, sino que sea de parte mía, más que nada, un momento de amor a vos y de unirme en este enigma que forma parte del misterio de mi vida cristiana. ¿Qué tengo que hacer frente al mal? Contemplarlo a Jesús y tratar de entender el mensaje de Jesús que sufre por amor a mí. Aceptar, no entender. No es que hay que dejar de investigar, pero tengo que aceptar que, de alguna forma, si toda la iglesia me dice es un enigma, si podés, nosotros ya lo pensamos, vuelvo a decir, ¿no? 3.000 obispos con
otros miles de filósofos, teólogos, gente buena, gente creyente, gente no creyente, especialistas de ciencias humanas, todos dándole vueltas, perdón por la palabra, parieron una sola palabra, enigma, es decir, no podemos cerrar el tema, seguiremos dándole vueltas, aceptar no entenderlo, ponernos al lado de Jesús y acompañarlo en su dolor. La imagen que usa mucho la iglesia, que usan mucho los santos, es la de abrazarse a la cruz. Un modo simbólico de hablar de acercarme con mi dolor al dolor de Jesús y tratar de darle un sentido, ¿no? Jesús, estoy con vos en la cruz y entonces trato de ir por ahí, trato de caminar por ese recorrido que vos hiciste antes, recorrer el camino con vos, rezarlo al dolor. Y entonces no me resuelve, vuelvo a la palabrita, no me resuelve el teorema, pero por lo menos me ayuda a entender, me esclarece, me ilumina qué es lo que tengo que hacer yo frente a esa realidad que se me presenta. Para mí la palabra clave, y esto es una suposición mía, así como el pecado original fue un pecado de soberbia, la gran rebelión del mundo ante el mal se resuelve con la humildad, de decir, acepto no entender a fondo algo que me revienta, que me revela, que me produce una reacción interior que lo niega y trata de bloquearlo y de hacerlo desaparecer. En una meditación sobre el misterio de la cruz, en el libro Vía Crucis, San José María tiene una meditación muy linda, la voy a ir leyendo despacito, como para ir haciendo oración con esto. Dice, a veces la cruz aparece sin buscarla, 1000 veces. Es Cristo que pregunta por nosotros. Y si acaso ante esa cruz inesperada, y tal vez por eso más oscura, no entiendo, el corazón mostrara repugnancia, no le des consuelos. Y lleno de una noble compasión, cuando los pida, los consuelos, dile despacio como en confidencia, corazón, corazón en la cruz, corazón en la cruz. Señor, no entiendo qué es lo que pasa, no me termina de gustar del todo, pero yo sé que de alguna forma puedo acercarme a vos y poner mi dolor a los pies de tu dolor para que me sirva para algo. Decía lo de la comparación con el pecado original, ¿no? La iglesia suele rezar mucho con una imagen. Dice, el mal entró en el mundo por un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el mal se sana con otro árbol, que es el árbol de la cruz. Lo llama así, el árbol de la cruz, ¿no? Como un signo de otro leño en el que hubo otras situaciones, ¿no? El pecado fue por egoísmo, desobediencia, por ambición, soberbia. El remedio es una entrega por amor, por obediencia, por humildad. Y acá me encanta una forma de explicar cómo lo vivía eso San José María. Dice, una de dos, el mal, ¿no? Me llega el mal, se me ha muerto, he tenido que acompañar a una persona en un sufrimiento hasta el último momento, una enfermedad terminal, esas cosas que en las que uno sufre, y uno se da cuenta cómo saca fuerza de adentro para estar cerca del otro, no sabe de dónde saca la fuerza, pero después una vez que termina todo, termina destruido y cansado y preguntándose, ¿no? ¿Hacía falta? Y entonces una de dos, o el dolor, es decir, el encierro de estos días, una de dos, o me amarga el carácter o me hace santo. You choose, en inglés, ¿no? Y vos elegí. Me encanta una frasecita de San José María, que hablando de cosas de estas, él decía cómo las contrariedades de la vida o te amargaban la vida o te hacían santo. Él, riéndose un poco de sí mismo, decía, a mí el sufrimiento me ha hecho gordo, como diciendo, no lo aproveché, mentira porque lo recontra aprovechó, ¿no? Pero le ponía como mucho buen humor a decir, bueno, yo he tenido que pasar muchas contrariedades a lo largo de la vida, como todos ustedes, ¿eh? Como todos los santos y como todos los no santos. El que no es cristiano, insisto, lo vive con una palabrita que lo usa mucho la filosofía, la filosofía existencialista, absurdo, ¿no? Es decir, el mundo es absurdo porque no se explica el sentido de la vida en este mundo tan complejo. Y el cristiano dice, absurdo no, enigmático sí, porque tiene una racionalidad distinta de la que vos pedís. ¿No? Y es muy importante recordar siempre como cristianos que el mal tiene una última palabra, y esa última palabra no es la cruz,
sino que es la resurrección. Es decir, hay resurrección después de esta vida, en la que vamos a recuperar esta vida con todo lo bello que tiene, pero purificada, elevada, santificada. Y entonces, eso me tiene que dar una esperanza muy grande. Yo quería terminar con un par de citas del Apocalipsis. Es un libro muy enigmático, muy difícil de leer, y que nos habla de modo simbólico en cómo va a ser ese mundo que venga después, al que por misericordia de Dios queremos intentar llegar. Y fíjense, es un texto largo, pero podemos ir leyendo despacito, porque es al final del Apocalipsis, ¿no? Cuando ya ha vencido. Hay una gran batalla entre el dragón con todo su poder y el cordero que parece degollado. ¿Quién va a ganar entre un dragón y un cordero? Va a ganar el cordero. Entonces, en esa nueva ciudad que se va a instituir después de esta vida, dice San Juan en una visión, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Fíjense la poesía que le pone, ese momento del encuentro final de cada hombre, de cada mujer con Dios al final de los tiempos. Y oí una voz potente, se escucha la voz de Dios que dice, esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba delante, estaba sentado en el trono, dijo, esta es la voz de Jesús, yo hago nuevas todas las cosas. Y al final dice San Juan, escribe estas palabras porque son verdaderas y dignas de créditos, y tened confianza, porque es el mundo en el que no va a haber ni quejas, ni pena, ni dolor, ni muerte, es lo que nos espera. Unos párrafos más adelante dice el Apocalipsis, acá hay un paralelismo también con el jardín del Edén, con el jardín del pecado original. Ahora hay un nuevo jardín, que es el jardín del nuevo reino, ¿no? Después el ángel me mostró un río de agua de vida claro como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad. A ambos lados del río había árboles de vida que fructificaban 12 veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para curar a los pueblos. Acá está recogiendo una profecía muy antigua. Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro, el rostro de Dios, y llevará su nombre en la frente. Fíjense acá, está hablando del fin del dolor. Tampoco existirá la noche, ni les hará falta la luz de las lámparas ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Quiere decir que ante el problema del dolor, lo que puedo hacer es iluminarlo de un modo indirecto a través de la cruz de Cristo, descubriendo cómo Dios lo permitió y permite que siga existiendo como un camino de purificación. Insisto, un pagano no sabe qué hacerse con el dolor. El cristiano tiene la clave de lectura, la posibilidad de darlo vuelta. Ojo que hay mucha gente que es muy estoica en el dolor. Dice, bueno, yo de esto voy a sacar algo bueno. Y es cierto, porque hay mucha riqueza en el corazón de cada persona que puede sacar cosas buenas. Pero ante ese dolor más incomprensible, que siempre quede detrás, ¿no? Esta palabra de esperanza y de decir, vivirlo hoy unido a Jesús, sabiendo que estoy ayudándolo a hacer la redención. Y que esto cuando termine esta vida, vamos a recuperarlo santificado de nuevo. Por lo cual, ante el mal, conciencia, ¿no? de ese enigma que se nos presenta, y después humildad. Por supuesto que eso no significa cerrarse a lo que uno pueda llegar a preguntarse. Compromiso, oración, investigación, trabajo es muy bueno, trabajar por todo lo que sea resolver los problemas. Pero saber que en el fondo lo primero que tengo que hacer delante del dolor es la humildad de aceptarlo como es y solucionarlo como pueda, ¿no? Padre, perdón, se Supongo. va a cortar.
Sí, sí, sí. Nos volvemos a conectar al mismo link para que le puedan hacer preguntas, ¿puede ser? Sí, Y que perfecto. Voy termine, a simplemente buenísimo. terminar con dos imágenes más Sí, alegres de imágenes artísticas del apocalipsis de cómo va a ser aquella ciudad. Muy artístico esto, cada uno que lo lea como pueda, ¿no? Pero es como decir, lugares de luz, lugares de serenidad y eso. Tómense 5 minutitos y volvemos para las preguntas o comentarios también, ¿eh? Porque hasta puede venir bien si alguien se anima a dar algún testimonio. perfecto. Nos conectamos Volvemos. 7 menos 5 entonces. Perfecto. Genial, gracias. A ustedes. Bueno, si quieren ir tirando preguntas o comentarios o con el micrófono o con el chat, como quieran. Padre, soy Cande. ¿Cómo le va? Sí, muy Le hago bien. una pregunta. Eh, a veces siento que como una vez hablando con una amiga, estábamos hablando de este tema y digo, uno es como que no tiene autoridad moral porque no le pasó nada grave en la vida, ¿no? Eh, ella me estaba hablando de una que se le había muerto el hijo, digo, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, digo, ¿no? Toda esta explicación de que yo le decía el misterio del dolor, ¿no? Y ahora le voy a decir el enigma del dolor. Hubo otra vez me decía, bueno, pero Dios nunca se acordó de los que están en África, porque nacieron pobres, mueren pobres, y la verdad es que más allá de lo que uno sabe desde la fe, es difícil transmitir ese convencimiento de que todo coopera al bien de los que aman a Dios, pero uno desde cómodo, desde la casa, con una situación económica normal, sin ningún hijo muerto, o sea, a veces me siento como con eso, ¿no? De decir, yo no pasé por una experiencia trágica como para decirlo con la autoridad moral, ¿no? No sé si me explico lo que quiero transmitir. El asunto es que primero darle gracias a Dios de no haber pasado por eso, porque tenés personas en las pantallas que sí han pasado por cosas de esas, y Ujú, entonces personas de distintas situaciones ujú, podrán dar una explicación de cómo han vivido su dolor desde sus distintas situaciones. De todos modos, no se trata otra vez, a veces esas personas lo que están haciendo simplemente es compartir una experiencia de frustración frente al problema del mal. Y es lógico que haya frente al problema del dolor. Si no hay fe, es lógico que haya frustración. Y entonces, uno puede decir, mira, desde la fe cristiana, ujú, esto yo, lo está diciendo también un hermanito mío cristiano en África, ujú, con un hijito muriendo de malnutrición, de hambre. Y lo está ujú. diciendo un argentino en el NOA que está con una enfermedad mortal. Y lo está diciendo alguien que está con un hijo enfermo y lo está haciendo con una mamá enferma. Es decir, que esta reflexión es muy importante hacerla desde Jesús y no desde yo, por decirlo de alguna manera. Personalmente, yo Sí. personalmente he tenido que pasar por toda una serie de cosas que me han forjado como soy y me ha ayudado la fe cristiana a llevarlas como las he podido llevar. Y acá Ujú. hay más de una que podría darnos cátedra de esto. Y entonces me dice, bueno, Sí, sí. despacito, yo me voy acercando al misterio. Si querés, Ujú. Flor, hacemos un blanqueo. Eh, Bueno, y entonces yo desde mi reflexión cristiana le respondo así, ponele que a alguien no le cierra. Yo digo, es lógico que no te cierre, porque esto no Claro, cierra. Entonces, una claro. de dos, o te acercás a la reflexión cristiana para intentar enriquecer tu experiencia de eso que todos vivimos, que es el dolor, pero no pretendas que yo te cierre un razonamiento que te convenza. Yo no tengo por acá, qué lástima, pero me estuve fijando, por ejemplo, en el documento ese del Concilio Vaticano II que utiliza en castellano la palabra enigma, en cada lengua moderna utiliza una palabra análoga, nunca usa misterio. Las traducciones son siempre sinónimos, traducciones exactas de la palabra enigma, Rätsel en alemán, enigma en francés, enigma en italiano, y ahora no me acuerdo cómo se dice en inglés, pero son todas palabras en las que se pone una palabra que no se había utilizado hasta entonces para decirte, dale todas las vueltas que quieras. Nosotros no llegamos a mucho más, pero sí entendemos que dentro de la fe cristiana ese enigma
se ilumina y se esclarece. El cristiano sabe que puede abrazarse a la cruz y caminarla. Sí, Acá hay una totalmente. acá hay una Sí, experiencia muy linda, y es que frente a personas que se rebelan a Dios por el dolor, hay otras personas, y no son pocas, que se acercan a Dios en el dolor. Experiencia. Yo sí, me acuerdo sí, una sí. vez acompañando a una señora que no era muy practicante, era muy buena señora, que estaba con un cáncer terminal, la fui a ver y estaba su marido, estábamos los tres ahí charlando, y en un momento el cura tiene que predicar la palabra de Dios siempre, ¿no? Entonces le dije, María, ¿te has acordado de este tiempo de Jesús en la cruz? Y me miró con una cara de compasión, como diciendo, ¿vos quién te crees, curita? Yo era mucho más joven, fue hace como 20 años. Se dio vuelta, estaba en la cama, se dio vuelta en la mesa de luz, abrió el cajón, sacó un crucifijo y le dio un beso. Y me dijo, sin esto yo no podría estar acá. Que me pongo a llorar. Claro, Digo, ¿qué hago? Te sí, sí, vengo a sí, hablar sí. y me enseñás Es vos que cómo se en hace. general la gente que tiene fe, y conozco muchísimas con muertes de 1 o 2 hijos, dan cátedras de eso. El problema es cuando no hay fe, es inexplicable, es un enigma. El Concilio Vaticano II. Pero una persona sin fe queda en la absoluta oscuridad. Esto, por estudios y por curiosidad y por diálogo, he leído muchas cosas de autores existencialistas. Hay uno al que tengo un particular aprecio, se llama Albert Camus. Y entonces él, frente al problema tiene un libro, por ejemplo, sobre la peste, aplicable a la pandemia, para releerlo ahora, ¿no? La peste en el norte de África. Y entonces es un médico joven, ateo, que se compromete totalmente para ayudar a la gente desde la rebelión. Buena persona, ¿eh? Hay un cura por ahí, como este hombre es ateo, el cura se la pasa diciendo sanatas. Y entonces es un pésimo defensor de la fe cristiana, porque él no es cristiano, lo pone en ridículo, más o menos, ¿no? Pero se ve Ujú, desde el corazón del hombre cómo el problema del mal lo lleva a comprometerse por ayudar y ser parte de la respuesta y no parte del problema. Hay mucha riqueza ahí detrás. En fin, perfecto, hay una frase perfecto. muy linda ya cuando él está teorizando, tiene un par de libros sobre la reflexión que hace sobre este tema, y dice, hay cosas de las que yo quiero explicación. Por ejemplo, me encanta decirlo en francés porque lo dice en francés. Y dice, devant le mur, il ne faut pas sauter. Delante del muro, no intentes saltarlo, dice él. Si queremos buscar razones, no hay razones más allá, porque no existe el más allá, es ateo. Dice, la vida es absurda. ¿Y por qué no me Qué va. suicido? Pregunta él. No me suicido porque la vida es linda de todos modos, entonces la vivo como puedo. Pero él nos hace ver cómo una persona sin fe no sabe qué hacerse con el mal. El mal va a estar siempre, hasta el Ujú, momento de la resurrección. ujú. Bueno, Temático. gracias, padre. Perfecto. Me quedo con el enigma. Pero aparte, digo, a mí personalmente, este tema que siempre me desafió, cuando me encontré con esa palabra, fue una forma de decir, bueno, ahora puedo descansar, porque yo sé que no me va a terminar de cerrar, pues yo quería cerrarlo. Tengo que entender, leyendo a Ujú. filósofos, teólogos, gente, decir, esto hay que tratar de dilucidarlo. Enigma, ok, por supuesto que lo seguiré estudiando y rezando, pero sigue siendo un enigma. Ujú. Gracias, padre. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Corina, sí, ¿querés hablar? Habla. Abrí el micrófono y habla nomás. Ahora sí, se escucha. Sí, Nada, mi inquietud, así, pregunta es que, digamos, uno conoce que siempre hay mucha gente que reza, las carmelitas, los grupos de oración, gente que hace mucho bien en el mundo, muchas obras buenas, pero uno siempre ve como que el mal avanza más, o sea, siempre uno se entera desde épocas, desde tiempos anteriores, que siempre, bueno, las guerras, las situaciones de Siria, que nos pega tanto cuando uno ve las imágenes, o los narcoterroristas que hacen tanto daño, o sea, siempre hay como noticias sí, de evidencia de mal, pero así que uno dice, ¿cómo puede haber gente tan mala? Y al mismo sí, tiempo sabemos que hay mucha gente muy buena, que, bueno, que es penitente, que reza y todo, uno quizás
su pedacito de rosario que reza todos los días, bueno, a lo mejor algo ayuda y tal, pero yo Es a parte veces de la pienso, solución. pero a veces pienso, bueno, no sé, ¿cuánto más? Entonces, bueno, obviamente nos faltaría todo el mundo que, si todo el mundo pudiera rezar, a lo mejor mucho se podría combatir el mal, o no sé, o esto va a ser así hasta el final del tiempo, porque siempre el Sí. mal está como que le lleva una ventaja en demasía así al bien, y a veces eso a mí me entristece muchísimo, ¿no? Tantas distintas situaciones que uno escucha. Lo que vos dijiste fue escrito hace 900 años con estas palabras, perdón por agarré la Biblia mientras tanto. Salmo 43. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin amor. El hombre traidor y falso, líbrame. Tú eres el Dios a quien me acojo. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué he de quedar sombrío? Otro está buscando la hora y uno buenísimo dice, ¿hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? Lo estaba rezando hace unos días, ya rezando con este tema, y decía, ¿hasta cuándo va a haber guerras y que los narcotraficantes hagan más plata que una persona que trabaja dignamente? Entonces Jesús me dice, mira la cruz y date cuenta de que sos parte de la solución. Hambre no la resuelve la varita mágica de Dios diciendo que deje hambre, no que se resuelve con cuidado. Yo me animo sana, porque te lleva a hacer oración y decir, esto me encantaría que fuera distinto, pese a el grito, estoy buscando el hasta cuándo, no lo encuentro, me equivoqué de número, pero es buenísimo ese salmo, porque dice, ¿hasta cuándo va a ganar el impío? ¿Hasta cuándo va a ganar el malo? Y entonces Dios le responde, le dice, aquellos que hoy están dando nombre a naciones y son los más poderosos van a desaparecer, van a ser llevados como el polvo por el viento. Y si me está diciendo, tenés que tener paciencia porque esto yo lo voy a cerrar al final de la historia. Y esto es muy importante pensarlo, porque hay mucha gente violenta que se impone a los demás y uno dice, ¿cómo puede ser que estas personas sigan en pie? Entonces, a mí personalmente, te digo mi oración, para soplarte la voz, unas palabritas de Ratzinger, de Papa Benedicto XVI, en un documento muy lindo, él dice, hay justicia porque hay resurrección de los muertos. Es muy importante eso. En esta tierra parece no cerrar la justicia, pero el cristiano, Dios le dice, hay justicia porque hay resurrección de los muertos. Es decir, no dejes de rezar estas situaciones, pero que sepas que todo esto se va a resolver porque yo ya gané. Lo que pasa es que estoy pidiéndote un gesto de humildad y de aceptar algo que te choca acá adentro. Cualquiera de nosotros tiene buen ¿Está con corazón. pantuflas? ¿Qué más? Gracias. De nada. Sí, Marilena. Yo, padre, ¿qué tal? Bueno, primero gracias por esta hermosísima meditación, hermosa, que nos llena el alma. Hoy quiero compartir un poquito, yo hace 17 años que estoy colaborando en los clubes y hoy tuve una alegría enorme. A veces uno dice, bueno, como decía Corina recién, el mal que avanza y qué sé yo, y que te aleja a la gente y que hace daño, y a veces uno parece que no hiciera nada, que no hiciera nada. Hoy en una charla así informal con una de mis hijas, mi hija tiene 26 años, la más grande de todas, y me cuenta una charla que tuvieron hace más de 10 años, una vivencia del club, ¿no? que hacemos como lo hacemos siempre al club toda la vida, con lo que tenemos, con lo que podemos, con lo que nos sale, y decía que qué felices habían sido ellas en ese momento, o sea, que las cosas hermosas y las cosas hermosas que les enseñaban. Entonces, a veces uno tiene que aceptar y sostener, estar ahí acompañando y aceptar, y Dios hace el resto. Por más que a veces no sé, la verdad que en ese momento me emocioné y me hizo, a veces uno está cansado y bueno, seguimos sosteniendo, y me encantó esto que dice el Padre, aceptar, porque Él hace el resto.
O sea, nada, es una reflexión que quería compartir nada más. Y que Hay a una veces, cosa muy linda de que la reflexión de la Iglesia muchas veces habla de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, porque ¿vieron la oración de Jesús en la cruz? Hay una famosa frase porque es muy fuerte. Cuando Jesús en la cruz dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice, dice que Jesús sintió el abandono de su Padre. Quiso sentir, ese es el comienzo de un salmo, que es el Salmo 20, que justamente habla de esto, es el que está sufriendo las vejaciones por parte del enemigo y entonces se queja delante de Dios porque parece que lo ha abandonado. Entonces el Salmo va avanzando, describe todo el panorama de la gente que lo ataca como perros salvajes que lo arrinconan y lo muerden y lo destrozan, y termina diciendo, pero gracias a ti que me has salvado y me has sacado del lazo de los cazadores y me has liberado. Es decir, todos los salmos esos que tienen, me acuerdo de eso, cuando me estaba formando para ser sacerdote, un día fui a hablar con uno de mis sacerdotes de referencia y le dije, che, todos los salmos son unos llorones, y se la pasan llorando todo el tiempo. Y me dijo, pará, vos sos muy joven, ya vas a entenderlo. Efectivamente, uno se da cuenta después de que el salmo, es muy lindo el salmo para rezar este tipo de cosas, porque sale el grito del corazón, del dolor, de la rebelión, y que me está dando letra para decir, Señor, todos los salmos terminan en gloria. La queja, yo sé que va a terminar bien. Mientras tanto, me tenés que dar paciencia, porque vos, Dios, tenés paciencia, y a veces tu paciencia yo no la entiendo. A veces no me gusta tu paciencia. Muy fuerte decirlo así, pero hay que tener como la valentía de ser como muy honesto con el propio corazón y bueno, ahora me explican más o menos cómo puedo manejarlo y entonces en mi oración trataré de manejarlo mejor. Pero esa rebelión interior, frase que me gusta mucho, bienvenida al mundo de los mortales, es lógico, ¿no? Raquel, abrí el micrófono primero. Raquel, abrí el micrófono que no se escucha. Abajo a la derecha tiene que aparecer un microfonito si mueves el mouse. A ver si puedo desmutearte yo. No. se fue, me parece. La perdimos, apretó el botón equivocado. Bueno. Si no, mientras tanto, ¿alguien más quiere preguntar? Ya está, ¿no? Ahí está. Ahí Sí. apareció. Bueno, a ver, yo entré ahora en la segunda parte un poquito tarde y no escuché la pregunta de Corina. No sé si tiene que ver con el mal que ocasionamos con nuestro mal uso de la libertad. No sé si es eso lo que ella planteó. No, pero está bien porque el catecismo de la Iglesia distingue dos tipos de mal. Dice, por un lado, el mal físico, un terremoto, un tsunami, cosas de estas que tienen que ver con cómo es la naturaleza. Dice, pero mucho más dramático es el mal moral, es el mal que hacen las personas en el uso de su libertad. Y esto es lo que más duele a veces, ¿no? Es decir, pensando en grandes personajes ya famosos, en ese sentido, uno dice un Hitler, un Stalin, una persona de estas que lo que ha hecho es aplastar a hombres, mujeres y niños con absoluta frialdad. Es un mal de estos que están detrás de la palabra enigma. Entonces, frente a eso, fíjense ustedes, por ejemplo, que hubo en el ámbito religioso, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que se dio entre países europeos, sobre todo de tradición cristiana, fue una gran rebelión en contra de Dios. Auschwitz, el Holocausto. ¿Cómo puede ser que Dios exista después de esto? Y entonces, todas estas reflexiones que tomó el concilio son en un ámbito en el cual estas cosas se discutían, se conversaban con una absoluta crudeza. Ese es el mal que se me presenta como un enigma. Y a ese mal es al que Dios me dice, no me grites porque yo lo estoy viviendo junto a vos. A vos no te gusta, porque te gustaría que fuera de otro modo, pero vos sos una criatura y yo soy Dios. Soy omnipotente,
soy infinitamente bueno, y acá te pido un acto de humildad, que agaches la cabeza y lo camines conmigo. Si lo caminás conmigo, entonces lo vas a entender. Pero, claro, eso no salió ahí en el catecismo. Hay una frasecita muy linda en la que dice, número 312 creo que es, dice, porque yo explique todo esto, el mal no deja de ser mal, sigue siendo mal, y sigue estando el mal. Pero yo necesito acudir otra vez al corazón del problema y decir, Dios quiere que yo no lo entienda. Y eso me revienta. Se Porque congeló, padre. ¿Cómo? No, yo lo escucho bien. No, siga, se le ha Bien, congelado ella. no, ahí termino, ¿no? Es decir, el mal, Sí, yo el mal escucho moral, bien. el mal moral es el más chocante, ¿no? Porque es, como decía Corina, es decir, ¿por qué hay gente que se ríe de todo el mundo? Pero lo que pasa es que ahora no lo encuentro ahora, ¿no? Pero hay unos salmos que son divertidos en ese sentido, porque dice, se juntaron los malos y dijeron, total Dios no nos ve, aplastemos al bueno y divirtámonos, peguémonos la gran vida, robemos a los pobres, hagámonos del poder en todos lados, y total Dios no tiene nada que hacer, punto. Y les dice Dios entonces, ya ustedes se van a enterar de dónde está la verdad, y yo voy a hacer justicia. Entonces el judío que veía que los asirios, los babilonios, los romanos, los griegos, los pasaban por las armas, atacaban sus ciudades, les robaban todo lo que tenían, violaban a sus familias, no les solucionó el problema. La oración para mí es una forma de manifestar mi sumisión delante de Dios y decirle, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Yo lo cuento porque no es ninguna de ustedes y son todas ustedes, ¿no? Pero siempre cuento que en Sur una vez hablando con una señora en confesión, terminó la confesión y le dije, bueno, rezá como penitencia un Padre Nuestro, ¿te parece? Y me dice, se escucha así, ¿no? ¿Qué pasa? Es un Padre Nuestro, digo, tampoco es tan difícil. Es difícil el Padre Nuestro, me dice, Padre, ¿cómo es eso? Y hágase tu voluntad. Ah, ok, tenés razón, digo, está bien. Sí, tengo que agachar la cabeza delante de Dios. Y entonces acepto que un ateo me diga, vos le escapás al problema. Digo, yo no le escapo al problema, yo lo abrazo al problema. Lo abrazo, vos no tenés ninguna respuesta. No tenés ninguna respuesta. Yo en el cambio tengo un poquito de luz y lo puedo caminar. A mí el dolor no me destruye, a vos te destruye. Sin soberbia lo digo, ¿no? Es decir, simplemente como una especie de decir, yo entiendo lo que hay detrás, yo entiendo que Dios no quiere que yo lo entienda, enigma. Esto también no significa no te hagas preguntas, quédate callado. No, me sigo haciendo preguntas y le sigo dando vueltas y sigo profundizando, pero que el Espíritu Santo en un concilio, yo que soy un hombre de fe, sé que el Espíritu Santo en un concilio desciende especialmente sobre aquellos que participan, tonto no soy. Entonces, si el Espíritu Santo quiso que usaran la palabra enigma, yo tomo nota. Por supuesto que le seguiré dando vueltas y hablando con la gente y aprendiendo. Tuvimos, ahora en la universidad fueron 3 clases, iba a ser una sola, se alargó a 3 clases, sobre el tema del mal con los alumnos, un grupo de 70 chicos en la Universidad Austral, y es muy lindo ver cómo son chicos jóvenes, por lo cual han tenido pocas experiencias de mal, por así decir. Pero era muy lindo ver cómo, desde perspectivas no de fe, porque hay muchos chicos que no son cristianos, que te iban explicando cómo ellos eran capaces de sacarle la parte buena al mal, y siempre el mal tiene alguna parte buena. Y yo tenía que hacer la parte del malo. A veces hay males que no tienen parte buena. Y es lo que más me desafía, ¿no? Bueno, alguna pregunta más y cerramos, así nos vamos a poner un poquito de orden en casa. Si alguien tiene algo para preguntar. Listo. Sí, creo que Luz, podemos cerrar. perdón, Luz quería preguntar algo, me parece. Sí, Sí, adelante. padre, ¿qué tal, padre? Perdón. Mi pregunta es simple. ¿Cómo ante otras creencias o, no sé, que cómo convencer o competir ante otras creencias como el budismo, gente que cree no en la resurrección, sino en la reencarnación, y
Sí, querer sacarlos de eso, ¿no? Me sí, pasó que quiero convencer o a veces me faltan, le explico, pero a veces se argumentos. ofenden o cómo llevarlos. Eso, ¿no? Sí, aparte, ¿sabes que una cosa muy linda, Luz, es que los budistas, para el tema del dolor, por ejemplo, ellos lo consideran como algo que es necesario. Dice, el dolor es necesario como contrapunto. El mal es un contrapunto del bien, yin yang. Después lo toman también en Claro, el confucianismo y todos estos, ¿no? En el mal no existe. Entonces yo tengo que decirle desde mi ignorancia, decirle, perdóname, pero el mal sigue existiendo. Muy lindo lo del yin yang, pero yo me sigo haciendo preguntas. Entonces, frente a ese tipo de concepciones, yo creo que una cosa que hay que hacer siempre es rescatar lo que tienen de bueno. ¿Qué tiene de bueno un budista, por ejemplo? Ojo, el budismo es ateo, ¿eh? El budismo es más bien ateo, es más bien una filosofía de vida. Son panteístas, dicen Dios está en todos lados y todos somos Dios. Entonces yo digo, estoy de acuerdo con vos en que todo el mundo tiene algo divino y eso lo tenemos en común. El problema es que si yo soy ballena, si yo soy piedra, y yo soy al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo no sé qué cosa, pierdo identidad. Y entonces no me gusta el budismo porque me hace perder mi identidad. Yo tengo que aspirar a ser algo que no soy yo. Yo quiero ser yo toda mi vida y la eternidad también. Entonces hay que conocerlos muy bien y dialogar con ellos desde una posición, arrancando desde lo que nos identifica, ¿no? claro. Eso Sí, con sí. todos, con los ateos también. Muy bueno. Gracias, padre. De nada. Bueno, una bendición y nos despedimos, ¿les parece? Perfecto, Gracias, Padre. Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas Adiós. gracias, Muchas Padre. gracias, Padre, a todas. A Gracias, todas. gracias, Adiós, Qué Padre. alegría. Nos vemos otro día en San Benito. Pues San Benito. Gracias. Sí. A ver, vamos saliendo acá.